Es que no recuerdo si ya habíamos visto la federación. Buenas tardes, Lick. En la anterior clase dijo que íbamos a ver sobre Mariano Gálvez. Ah, entonces sí vimos la federación, ¿verdad? ¿Y sí empecé a hablar sobre el estado de los Altos o no? Sí, licenciada. Ah, bueno, sí les expliqué porque por acá, estas diapositivas de acá. Sí, esto sí les expliqué el estado de los Altos. Bueno. Ay, voy a empezar a grabar también. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Ahí viene la presentación. Hemos escuchado hablar acerca de don Mariano Gálvez. ¿Qué sabemos sobre Mariano Gálvez? Por él se llama así la Universidad de Mariano Gálvez, ¿no? Ajá, sí, sí, lleva su nombre esa universidad. Fíjense que es el señor que aparece en el billete de 20 quetzales. Regularmente en los billetes aparecen personajes importantes, ¿verdad? Y vieron que hasta sacaron un nuevo billete de A20, ¿verdad? Para cuando fue el bicentenario de la independencia, sacaron una nueva edición del billete de A20. Precisamente hoy vamos a hablar acerca de este personaje que dejó puestas, ¿verdad? Los cimientos para el sistema público de educación, ¿verdad? Entonces Gálvez va a ser bien importante. ¿Se acuerdan que en la clase anterior, cuando hablábamos de la federación, hablamos de los presidentes federales, ¿verdad? Eran los presidentes que estaban por encima de las provincias, digamos, el presidente federal era como decir Joe Biden o AMLO en México, ¿verdad? Que todavía está ahí gobernando, ¿sí? Gálvez fue gobernante, como que dijéramos gobernador, ¿no? De la provincia de Guatemala, ¿sí? Cuando Morazán era presidente federal, Gálvez gobernaba la provincia o estado de Guatemala, ¿sí? Ok. Bueno, además también es importante aclarar que como el proyecto de la federación fue una propuesta de los liberales, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Porque los conservadores decían, bueno, mejor un estado centralista, o sea, seguir como siempre, ¿verdad? Que todo se controlara desde la capital, ¿sí? Entonces, la propuesta de la federación fue de los liberales. Por eso se buscó que tanto los presidentes federales como los de las provincias fueran también con esa ideología, ¿verdad? Liberal, para que, pues, avanzara ese tema de la federación. Entonces, aquí podemos ver en esta diapositiva, realmente Gálvez fue el cuarto gobernante de la provincia de Guatemala durante esa etapa federal. Pero fue el más importante, por eso nos vamos a enfocar en él, ¿sí?
El primero había sido don Juan Barrundia, que como vimos, pues lo quitaron, ¿verdad?, del gobierno. Lo quitó el presidente Arce, que era de la federación. Pero después Barrundia ya no quiso regresar. Estuvo el doctor Cirilo Flores, don Mariano Aycinena, y Mariano Gálvez va a ser el más importante, también el que gobierna durante más tiempo, ¿verdad? Y pues que hizo bastantes reformas. El gobierno de Gálvez, este periodo, va a ser considerado como el primer intento liberal que se va a dar acá en Guatemala. Como sabemos, pues es muy conocido o conocida la reforma liberal que encabezó Justo Rufino Barrios, ¿verdad?, que empezó en 1871. Es lo que más se conoce. Pero hubo una primera experiencia liberal antes, varias décadas antes, que fue durante esta etapa federal. Y para nosotros con el gobierno de Gálvez. Fíjense que él gobernó durante 2 periodos. Lo reeligen. Ya no quería seguir gobernando, pero lo reeligieron, entonces, bueno, aceptó. Gálvez era abogado. Fíjense que él había estudiado el bachillerato en el Colegio de Infantes y después estudió en la Universidad de San Carlos. Por entonces, pues era la única universidad del rey de acá, ¿verdad? También fue profesor de la universidad. Él fue el representante del claustro de profesores que asistió para la firma del Acta de Independencia. ¿Se acuerdan ustedes en el laboratorio que hicimos, verdad? Que menciona al claustro. Era el claustro de profesores de la universidad y él fue el representante. Entonces, era un académico, ¿verdad? Porque era profesor, pero también cuando llega a gobernar Guatemala, ya tenía experiencia también en algunos cargos administrativos, ¿verdad? Por ejemplo, había sido síndico del Ayuntamiento de Guatemala. También fue diputado en la constituyente, bueno, de los que redactaron la Constitución Federal. También había sido una especie de ministro de Finanzas, ¿sí? Durante el gobierno anterior. Entonces, ya tenía algo de experiencia, ¿verdad? En administración pública. Cuando llega, cuando va a ser, cuando lo eligieron para que gobernara Guatemala. Cuando hablamos de los liberales, ¿cuáles son las ideas de esa ideología? ¿Se acuerdan ustedes? Ahí sí que recuérdense de su curso de ciencia política, ¿no? El semestre pasado. Los liberales. Fíjense, los liberales eran considerados los revolucionarios de su época, ¿verdad? Digamos, los que organizaron la Revolución Francesa eran de ideología liberal. Los que organizaron las independencias, no solo en Estados Unidos, sino en América, también eran de esa ideología. Entonces, ¿qué planteaban los liberales? Además de que, como ya dijimos, pues de ellos había sido la idea de la federación, ¿verdad? ¿Qué otras ideas tenían los liberales? Como libertades por cada persona individuales, se podría decir. Ajá, la libertad individual, y ellos reconocían los derechos de las personas, ¿verdad? ¿Qué más? Otro de los puntos que va a ser fundamental de los liberales va a ser el tema del Estado laico, o sea, la separación entre la Iglesia y el Estado, ¿sí? Ellos que venían, digamos, los de Europa, donde habían monarcas, ¿verdad?, que estaban relacionados con la Iglesia, que el Papa, el fin. Decir, no, aquí tiene que haber una separación importante, ¿verdad? Porque el gobernante tiene que ver por el bienestar de la población y, por ejemplo, para los liberales también era muy importante la educación. Los liberales son los que van a empezar con este tema de que la educación es
laica, gratuita y obligatoria, ¿sí? O sea, con los sistemas de educación pública, ¿verdad? O sea, la educación como motor del desarrollo. Entonces, como buen liberal, Gálvez va a empezar varias reformas importantes, ¿verdad? En el país para precisamente modernizarlo y encauzarlo dentro de todas estas ideas importantes para los liberales. Por eso se va a enfocar en la educación. Fíjense que ahí vamos a tener nosotros la primera ley en materia educativa, que se llamó Bases para la Instrucción Pública. La idea de Gálvez era que con el tiempo, ¿verdad? Ir en cada aldea, en cada municipio hubiera una escuela primaria, ¿sí? Y va a ser importante el uso del sistema lancasteriano. Fíjense que este sistema lancasteriano, yo no sé si alguien lo ha escuchado antes. No, bueno. Fíjense que es un sistema que creó un señor, Joseph Lancaster, en Inglaterra. Él quería poner un colegio, pero no tenía mucho presupuesto para pagar profesores. Entonces lo que hizo fue identificar a sus estudiantes más chispudos, los más estudiosos, y entonces a ellos los fue capacitando para que lo ayudaran. Y entonces cada estudiante de estos destacados funcionaba como monitor, así, monitor le decían que era como decir un auxiliar, ¿verdad? De cátedra, entonces se encargaba de explicarle a un grupo de niños o de personas de su edad, ¿sí? Este sistema, si ustedes ven en los diferentes países que surgieron después de las independencias aquí en América, todos utilizaron el sistema lancasteriano porque había pocos profesores, ya que habían sido expulsados los religiosos, ¿verdad? Varias órdenes habían sido expulsadas. Entonces, y los religiosos, los sacerdotes, frailes, monjas, ellos eran los que se encargaban de la educación, maestros, digamos, ¿verdad? Entonces, había muy pocos profesores que fueran civiles, podríamos decir, y por eso el sistema lancasteriano fue muy importante. También se va a crear durante la gestión de Gálvez la primera escuela normal, ¿verdad? Como sabemos, una escuela normal es donde se forman los maestros, sí, la que tiene la carrera de magisterio. Lamentablemente en la actualidad pues ya solo quedó el bachillerato, ¿verdad? En educación. Ojalá que se regrese, ¿verdad? A otra vez restablecer la carrera de magisterio de 3 años, ¿verdad? Que se daba a nivel diversificado, que pienso que era muy importante. Y permitía también a muchos jóvenes que pudieran trabajar, ¿verdad? En cuanto se graduaban. Entonces, era fundamental, ¿sí? Bueno, entonces va a ser durante el gobierno de Gálvez que surge la primera escuela normal. También creó escuelas dominicales para alfabetizar, ¿verdad? Para que los adultos aprendieran a leer y escribir. Fíjense que en esa época el porcentaje de personas alfabetas era bajísimo. Podía estar entre un 3 a un 5% máximo, ¿verdad? Era que, bueno, personas de la capital y de las cabeceras, pero eran muy pocas personas las que tenían, ¿verdad? Esa habilidad. Entonces, se habilitaron escuelas dominicales para alfabetizar para los adultos. Se creó el primer museo de ciencia que funcionó donde está el Cerrito del Carmen. Una escuela para niñas también se creó en la Antigua. También un sistema de premios para reconocer a los estudiantes que tenían mejores notas, medallas, diplomas, ¿verdad? Y también para los profesores. También se empezó a ver el tema de la jubilación, prestaciones para los profesores, ¿verdad?
Otra cuestión aquí importante fueron las becas Guadalupe. Estas becas eran para niños de escasos recursos del área rural, ¿verdad? Entonces se les becaba para que vinieran a estudiar a la capital y se conseguía que en alguna casa de la capital los recibieran para darles hospedaje y su comida, ¿verdad? Fueron criticadas, ¿verdad? Pero bueno, funcionaban estas becas. En cuanto a las reformas que realizó el gobierno de Gálvez para quitarle poder a la iglesia, fíjense que ya Francisco Morazán había expulsado al arzobispo. Sacó también a varias órdenes religiosas. Quedaron algunos sacerdotes, sí, en algunas parroquias. Pero entonces, acá en Guatemala, lo que va a hacer Gálvez, primero, se decreta la libertad de culto. O sea, ¿qué significa la libertad de culto? A ver, ¿qué es la libertad de culto? Imagínense ustedes que la Iglesia Católica había sido la única en 3 siglos, ¿verdad? Que pueden reunirse libremente, dice Marta. Will también había levantado la mano. Eso, como dice Hendrik, que cada quien podía tener la religión que quisiera, ¿sí? O sea que podía escoger que ya la única opción ya no iba a ser solo la Iglesia Católica, ¿sí? Y acordémonos que durante 300 años había sido la Iglesia Católica la única, ¿verdad? Porque los españoles eran muy rematados, religiosos, entonces había sido exclusiva, ¿verdad? Pero eso fue para darles un golpe bien fuerte, ¿sí? Luego también eliminó varios asuetos religiosos. Fíjense que realmente dejó, ay, ¿dónde tengo el libro? En la página 174 del libro nosotros vemos que aquí se menciona los días de descanso, ¿verdad? Que los que quedaron, dice, son días de hacienda todos los del año, o sea, los días en que se trabaja, ¿verdad? A excepción de los domingos, jueves y viernes santo, jueves de Corpus, 15 de septiembre, 1 de noviembre, 8 y 25 de diciembre. Realmente aquí hay varias fechas todavía religiosas, ¿verdad? Bueno, pero imagínense, había más. Entonces dijo, bueno, ahorita los voy a fastidiar, entonces voy a quitar todos esos descansos que tienen que ver con festejos religiosos, con cuestiones de santos y así. Entonces, además de esto, pues se confiscaron los bienes de los grupos religiosos que habían salido del país y entonces van a ser utilizados para escuelas, también para oficinas públicas, ¿verdad? O sea, templos, conventos. Y también se aprobó el matrimonio civil. Fíjense que esto del matrimonio civil fue algo bien tremendo. O sea, muy adelantado para su época, porque hasta entonces solo existía el matrimonio religioso. Y acordémonos que, ¿qué característica tiene el matrimonio religioso? ¿Cuál es la característica que tiene el matrimonio religioso? A ver, ¿alguien que quiera mencionar algo? ¿Qué dice Alfonso? Una característica del matrimonio religioso es, Ajá. que es como, ay,
que no encuentro la palabra. Déjeme pensar. Que no Vaya. encuentro. A ver, dicen por acá en el chat que no está registrado ante el Estado. Sí, pues sí, solo los registros del Vaticano. No tener hijos antes del matrimonio. Tiene que ser oficializado por un padre cura. Unión bendecida por Dios. Y entonces acuérdense que era hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Porque no se podía anular. Actualmente, pues sí hay algunas causales, ¿no? Que se manda el caso al Vaticano y todo el asunto. Pero en esa época, Jesús, o sea, era ni modo, se casó, se fregó, dijéramos en buen chapín, porque era hasta que la muerte nos separe, ¿sí? Ni modo. Entonces, Gálvez viene y dice, bueno, pues vamos a aprobar el matrimonio civil. Y entonces el matrimonio civil es un contrato, ¿sí? Y como contrato se puede disolver, ¿no? Se rescinde. Y entonces, a la par del matrimonio, se tenía que aprobar también el divorcio, como menciona acá Pamela, ¿sí? Eso era digamos, por un lado muy avanzado Gálvez para su época, ¿verdad? Pero fíjense que este tema de que él empezó a atacar tan directamente a la iglesia, aunque para algunas personas era bien visto, para la mayoría de la población no fue aceptado, porque veníamos de una etapa de mucha religiosidad. Entonces, fue algo que no generó muchos apoyos, ¿verdad? Y entonces la mayoría de personas de la época tenían una mentalidad más conservadora, ¿sí? Y religiosa. Entonces para ellos era, ala, Jesús, pero ¿cómo se le ocurre, verdad? Eso del divorcio, matrimonio civil, ¿cómo es posible? Y en fin, aunque beneficiaba a muchas personas, ¿verdad? Sobre todo mujeres, porque imagínense, muchos matrimonios eran arreglados, ¿verdad? Entonces, ya con el divorcio, pues tenían chance, ¿verdad? Pero realmente la sociedad de esa época no aceptó bien este tema del matrimonio civil, ¿verdad? Otro de los aspectos importantes para desarrollar el país era el tema de la infraestructura. O sea que esto de las carreteras, caminos, es un problema que tenemos desde hace ya varios siglos. Es un problema estructural, ¿verdad? O sea, ya imagínense, tremendo, ¿verdad? Muy tremendo para nosotros, realmente. Y si vemos, bueno, en esa época de Gálvez, 1831 en adelante, ya hace casi 2 siglos, ¿verdad? Entonces, muy pocas carreteras, caminos, ¿verdad? Había que transitar por un montón de veredas, con aquel montarral, piedras, en fin. Entonces, bueno, abrir caminos, meter carretera, a construir puentes, viaductos, ¿verdad? Para trasladar el agua. Entonces, Zaira, fíjese que tiene encendido su cámara. No sé si usted la encendió, yo solo le aviso. Ok. Entonces, empezar a modernizar, ¿verdad? Y a conectar un poco las comunicaciones, ¿no? En ese sentido terrestre y así, del país. Fíjense que también era importante, por ejemplo, se enfocó, los liberales empezaron con eso de construir también cementerios, que para nosotros ahorita, pues, podría ser un tema bueno y qué tenía de relevante los cementerios. Porque fíjense que durante esa época, antes de que Gálvez empezara a crear cementerios, a la gente pudiente la enterraban, por ejemplo, la podían enterrar adentro de la catedral o adentro de las iglesias, en los pueblos, ¿verdad? Y a la gente pobre, pues podía ser alrededor, ¿verdad? O en algún terreno, ahí atrás de su terreno, en fin. Entonces, a la gente pobre los envolvían en petate
y así los enterraban. De ahí surgió este término de cepetatio, ¿verdad? De esta cuestión de que los envolvían en petates, ¿verdad? Los muertos. Entonces, realmente imagínense ustedes los cadáveres ahí desperdigados, eso generaba problemas de salud pública, ¿verdad? Y entonces decidieron pues también enfocarse en esto de los cementerios, ¿sí? Y bueno, también era un tema con esto de los difuntos que llevaban control la iglesia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el primer cementerio que se construyó fue el del Sagrario, que estaba atrás de la catedral, ahí donde está ahorita el mercado central. Y posteriormente, con Galvez, fue en donde está el Hospital General, el San Juan de Dios. Ahí al fondo habilitaron un terreno para enterrar a los difuntos. Y pues ya controlar mejor ese tema. Otro de los aspectos fue el sistema tributario, porque como ustedes saben, un estado recibe ingresos, ¿verdad? Los ingresos que percibe son de la recaudación fiscal. Vemos que, por ejemplo, la SAT, ¿verdad? Siempre se pone cada año una meta de recaudación. Entonces, en esa época, la provincia de Guatemala tenía muy poco dinero. Había que crear impuestos para poder hacer obra pública, ¿verdad? Y avanzar con las escuelas, con carreteras, etcétera. Y fíjense que se crearon dos tipos de impuestos. Una era la tributación general, que eran 2 pesos por persona que se pagaban al año. En esa época la moneda era el peso. Y entonces, cuando eran muy drásticos para cobrar los impuestos. En el caso de esa tributación general, quien no pagaba iba preso. Y también le embargaban sus bienes y si la persona pues era de escasos recursos, bueno, su herramienta de trabajo, ¿verdad? Entonces, eran así bien, bien gruesos para esos temas, ¿verdad? No había tema de convenio de pago, por ejemplo, ¿verdad? Que como se manejan los bancos ahora, entonces eran bien drásticos, bien duros. Luego también se creó un impuesto de vialidad que se podía pagar en efectivo o si no, la persona tenía que asistir a trabajar, tenía que dar 3 días al mes de su tiempo para ir a trabajar con el Estado. ¿En qué trabajaba? O sea, como era impuesto de vialidad, pues en construcción de caminos, de carreteras, de puentes, de acueductos, todo eso. Si había que pintar, remodelar algún edificio, adecuar algún espacio, todo eso lo hacían las personas que trabajaban en la vialidad. O sea, aquí estamos hablando de hombres, ¿verdad? Hombres mayores de 14 años. Y lo que sucedía era que pues regularmente los que no tenían para pagar, pues eran las personas pobres, eran los más afectados por los dos impuestos, ¿verdad? Porque si no tenían para pagar el primero, se iban presos. Y como no tenían para pagar el otro por la vialidad, pues también les tocaba al año dar 36 días de su tiempo para ir a trabajar con la vialidad. Otra cuestión que implementó Gálvez y que ahí sí metió mucho la pata con esto fue el tema de la política de colonización. Fíjense que se aprobó un decreto mediante el cual se promovía la llegada de ciudadanos extranjeros, sobre todo ingleses, para que vinieran a colonizar algunas áreas rurales, ¿verdad? Entre estas, las Verapaces.
Esto, fíjense que como los liberales, ya dijimos, bueno, admiraban mucho otros modelos, ¿verdad? Por ejemplo, lo de la federación, que era el modelo estadounidense. Bueno, y admiraban a los ingleses porque los ingleses habían logrado desarrollar bastante el campo. Habían tecnificado, metieron maquinaria, tractores, en fin. Después construyeron muchas escuelas también, bastantes escuelas. Y entonces a partir de eso también desarrollaron las ciudades, ¿verdad? Con las fábricas, todo eso de la revolución industrial. Y Galvez era ferviente admirador de ese modelo inglés. Por eso se le ocurrió, ¿verdad? Y pues el Congreso se lo aprobó. El tema medular aquí fue que para recibir a esos colonos ingleses se quitaron tierras de comunidades indígenas para entregarlas a los extranjeros. Se les entregaban gratis y también se les daban herramientas. Entonces, esto generó mucho descontento social, ¿verdad? Mucho rechazo hacia estas medidas de Gálvez. Además, como estaba lo del tema de Belice, ¿verdad? Porque ya, como los ingleses habían estado en Belice como desde 1600 y tantos, ¿verdad? Entonces, no eran queridos tampoco en Centroamérica. Entonces, sí, fue una gran metida de pata de Gálvez. Y posteriormente este tema de la colonización va a seguir con los otros liberales, con don Justo Rufino, que Justo Rufino va a traer a los alemanes, ¿verdad? Bueno, también como buen abogado, pues tenía que entrarle a reformas legislativas, ¿verdad? Entonces ya mencionamos esto del matrimonio civil, se creó un registro de entierros, de testamentos, ¿verdad? Que sería como que el antecedente de RENAP, ¿verdad? Ya un registro civil, quitándole todos esos registros a la iglesia. Además, se pensó en crear un sistema, penitenciario moderno. Y para eso se trajeron un código que había sido creado por un señor de apellido Livingston en Estados Unidos, que era sobre, él lo había creado para aplicarlo en el estado de Luisiana, pero allá no entró en vigencia. Entonces, realmente no se conocía cómo funcionaba, ¿verdad? Pero acá los liberales se emocionaron mucho. Y don Francisco Barrundia le comentó a Gálvez de ese documento, Barrundia lo tradujo y se lo presentó. Y Gálvez, muy emocionado, sí, entrémosle, ¿verdad? ¿En qué consistía este sistema, este código? Fíjense que planteaba que los juicios se iban a realizar por jurados. O sea, no sé si hemos visto en las películas estadounidenses cómo son los juicios, que invitan a los vecinos, ¿verdad? Ciudadanos, para que ellos lleguen a participar en los juicios, que sean parte de los jurados, ¿sí? Entonces, este modelo lo querían implementar acá. Y se veía un modelo bastante moderno, ¿verdad? Incluía también el tema del derecho de defensa, ¿verdad? Que para los inculpados, ¿verdad? Que antes pues no existía. Incluía también el derecho de exhibición personal, el recurso de exhibición personal. Se eliminaba pena de muerte para indígenas. Y fíjense que este código también traía las medidas para las celdas. Se supone que la idea que le vendieron a Gálvez, según esto, el código buscaba la rehabilitación del reo, o sea, no solo castigarlo, ¿verdad? Sino era como más moderno en el sentido de decir, bueno, a que se rehabilite, ¿verdad? Que aprenda un oficio para que se vaya integrando a la sociedad, en fin. Eso pues era positivo. Pero
fíjense que esto de que las celdas que tenían que utilizarse eran celdas individuales. Fíjense que traía hasta las medidas de las celdas, eran bastante pequeñas. Acá en el libro podemos ver un testimonio, creo que es en la página 180, si no estoy mal, de alguien que visitó ese tipo de celda. Fíjense que como la gente que trabajaba en la vialidad estuvieron haciendo en algunos conventos, ¿verdad? Esas divisiones para dejar las celdas para la cárcel. Entonces ellos se dieron cuenta. Era las medidas vienen en varas. Entonces dice que eran como vara y media de ancho, o sea que será como 1,5 metros, tal vez un poquito menos, porque la vara tiene como 84 centímetros, ¿verdad? Entonces como vara y media de ancho, 2 de fondo y de altura como 3. Y además una ventanita así como de 3 pulgadas, ¿verdad? Hacia arriba. Entonces, eso asustó mucho a la gente. O sea, aparte que no somos noveleros ni chismosos, ¿verdad? Pero los que iban a trabajar ahí, ¡ala! Se dieron cuenta y estaban bien asustados y empezaron a correr la voz. Entonces, imagínense, la gente se asustó mucho porque si a los que no pagaban la tributación general iban a parar presos, ¿sí? Ahí sí que al bote. En cualquier momento a cualquiera le iba a tocar ir a parar ahí. Entonces, esto empezó a generar rechazo hacia el Código de Livingston. Otro tema también fue con lo del juicio por jurados, porque fíjense que llegaba la invitación, o sea, sí entró en vigencia, llegaban las invitaciones. Era aleatorio, ¿verdad? Cualquier persona mayor de edad en el país le podía llegar la invitación. El problema era que era obligatorio que usted se presentara cuando llegaba el citatorio. Si no, también lo podían meter preso. Y entonces, y usted tenía que forzosamente presentarse al juicio para que lo habían invitado, poner de su bolsa los gastos que le representaba el traslado, la comida y conseguir hospedaje, además del tema del idioma, ¿verdad? Porque las personas indígenas que no dominaban mucho el castellano, pues también forzosamente se tenían que presentar, ¿verdad? Entonces, hubo muchas complicaciones con este código y realmente se sumó a varios de esos aspectos que le empezaron a ganar rechazo, ¿verdad? Al gobierno de Gálvez. Bueno, entonces vamos a ver cómo es que fracasa el gobierno, ¿verdad? De este señor, porque si vemos, pues lo habían reelegido, ¿no? Lo reeligieron para un segundo periodo. Entonces, pensaban que era muy bueno, ¿no? O sea, realmente todo el tema de la educación fue bien importante, ¿sí? Pero en otros aspectos, como que no se fue haciendo tan popular para la población, ¿verdad? Entonces, además de eso, fíjense que llegó al país una epidemia de cólera morbus. Sí sabemos qué es el cólera. La verdad, o sea, la he oído mencionarle, pero no sé a ciencia cierta qué será. Ah, ok. ¿Alguien más? No, Lilo. No, dice Fabel. Bueno, fíjense que el cólera, sí, ¿qué dice Isabel? Sí, buenas noches, licenciada. Pues yo tenía entendido que lo del cólera fue una enfermedad que fue, la verdad, fue bastante mortal porque, porque fue por medio del agua en donde iba la enfermedad, ¿verdad? En donde iba la enfermedad y costó mucho
costó mucho que identificaran de dónde venía la enfermedad, digamos. Así es, Isabel, muchas gracias. Sí, fíjense que era una bacteria que se llamaba Vibrio cólera. Pero, y venía, bueno, es que fue una epidemia que empezó desde Europa, después pasó a América, y Galvez se había cerrado las fronteras. ¿Se acuerdan aquí cuando llegó el COVID, que se cerraron fronteras, verdad? Pues Galvez cerró fronteras con México antes de que llegara el cólera para evitar que pasaran para acá personas mexicanas que estuvieran contagiadas y que contaminaran. Pero la enfermedad no entró por México, sino que el contagio empezó por Zacapa, entonces desde Oriente. En fin, que se extendió rápido, ¿verdad? Porque era por contaminación del agua. Es una enfermedad diarreica. Entonces, la persona hace unas deposiciones que son pura agüita, una diarrea tremenda. O sea que son muchas diarreas al día. Le da deshidratación a la persona. Entonces, es una cosa terrible. Lo que hizo Galvez fue preparándose, ¿verdad? Antes de que llegara la enfermedad, construyó varias piletas para surtir de agua, ¿verdad? A la capital y a otros lugares. Esas piletas, el agua era purificada, ¿verdad? Además, también en aquellos lugares donde había contagios, aldeas o pueblos, se cerraba el poblado, que nadie entraba ni saliera para evitar los contagios para otros lugares, ¿verdad? Y entonces, como ya la población estaba molesta, digamos, por los tratos que le habían dado a los sacerdotes, que para muchas personas eran considerados como sus amigos, sus guías espirituales, en fin. Este tema de que por qué el matrimonio civil, luego el tema de que habían quitado tierras, lo de los tributos. Entonces, la gente, como que las molestias se fueron acumulando, ¿verdad? Y entonces cuando Galvez, realmente las medidas que tomó para contener la enfermedad fueron buenas, eran adecuadas, pero la gente estaba muy molesta. Y entonces cuando les decían, no puede salir ni entrar nadie de este pueblo. Ya vieron, sí, es un dictador, es de lo peor y que no sé qué. Entonces sirvió para enojar más a la población. Otro tema fue que, bueno, y esto derivado de la epidemia de cólera, porque fíjense que había muy pocos médicos en esa época, enfermeras, enfermeros. Y entonces todos fueron llamados para que fueran a ayudar, ¿no? A tratar a los pacientes. Pero hubo un doctor que se excusó, mandó una carta en donde explicaba que no podía, que estaba enfermo. No era de cólera, ¿verdad? Era otro padecimiento, pero que disculpara que por eso no se iba a poder presentar. Y Galvez se enojó mucho al juzgado, ¿verdad? Como quien dice, procesen a este, ¿verdad? Inconsciente, ¿verdad? Irresponsable que no quiere presentarse. Y resulta que este médico era sobrino de don Francisco Barrundia, que era un liberal muy respetado y que tenía mucha influencia, mucho poder. Entonces, de esa manera se ganó un pleito gratis, ¿verdad? Con ese señor, con los jerarcas de su partido. Y pues lo van a dejar de apoyar, ¿verdad? Sí, mire, no sabe uno ni con quién está tratando. También empezaron rebeliones campesinas. Por ejemplo, empezaron en Occidente, en San Juan Ostuncalco. Hay un grupo de personas que por lo de la vialidad estaban trabajando haciendo esas divisiones, ¿no? Para la cárcel. Se pelearon con unos soldados, ¿verdad? Que ellos ya no seguían. Yo me largo y me voy y no estamos obligados a hacer esto, en fin. Entonces ahí hubo trifulcas. Posteriormente, en Santa Rosa, Mataquescuintla, fíjense que fue surgiendo un liderazgo muy importante.
Ya hablamos acerca de todo el descontento que había, ¿verdad? Sobre las diferentes medidas implementadas por el gobierno de Gálvez. Y fíjense que en Oriente, pues igual, ¿verdad? Ellos estaban, muchos campesinos muy enojados porque les había tocado oír, habían caído presos porque no habían tenido para pagar los impuestos. Se empezaron a organizar una rebelión que fue creciendo y creciendo cada vez más. Y el líder que encabezaba esa rebelión era Rafael Carrera. Rafael Carrera era un joven originario de la capital, pero que fue a vivir allá a Santa Rosa. Él se dedicaba a criar cerdos y empezó a prosperar su negocio. Entonces lo que él hacía era que cuando sabía que algún conocido se lo habían llevado preso por lo de los impuestos, él empezaba a juntar, pagaba para que sacaran a esa persona. Y así, ¿verdad? Iba haciendo las cooperachas o juntaba él de lo de su negocio y pagaba. Y de esa forma, pues se fue ganando el respeto de la gente, ¿verdad? Lo conocían, lo apreciaban, ¿verdad? Sabían la calidad de persona que era, ¿verdad? Si era solidario y así. Entonces, de esa forma, fíjense que cuando surge esa rebelión, que se conoce como la rebelión de la montaña o los montañeses, Carrera va a ser el líder ahí más importante, ¿verdad? Y fue un movimiento que conforme ellos iban caminando para llegar a la capital, porque empezaron a pelear allá, ¿verdad? En Oriente, con los soldados que iban para allá y que mandaba Gálvez, ¿verdad? Como quien dice, arrasen con los rebeldes, ¿verdad? Descabecen el movimiento. Entonces el movimiento fue creciendo cada vez más y entonces ellos viajaron hasta la capital. Y fíjense que cuando llegaron a la plaza, entraron gritando, muerte, viva la religión y muerte a los extranjeros, ¿verdad? Se calcula que más o menos eran 12,000 personas descalzas con sus machetes, palos, que venían, ¿verdad? A manifestar su descontento en contra de Gálvez. Realmente es de las pocas veces en que las personas oprimidas se han organizado de esa forma y han tomado la plaza, ¿verdad? Y entonces, imagínense, al oír, ¿verdad? Esa, a la que ha de haber sido algo bien impresionante, impactante, ¿verdad? El sonido de toda esa gente en la plaza y protestando, gritándole a Gálvez, ¿verdad? Que renunciara. Sobre todo porque en esa época no había bocinas, no había bulla, la música y todo eso. Entonces, pues Gálvez renunció, ¿verdad? Ahí sí, se vio presionado y renunció. Bueno, entonces, no sé si aquí tengamos alguna consulta o alguna duda o comentario. Podemos decir que Gálvez tenía muy buenas ideas, pero que por un lado no tomó en cuenta las creencias de las personas, ¿verdad? En cuanto al tema religioso, eh, tampoco habían opciones, ¿verdad? Para el pago de impuestos. Era un impuesto general para todos, o sea, ricos, pobres, de una capa media, digamos. Entonces, pues tampoco era justo, ¿verdad? No era de acuerdo a los ingresos de cada quien y los métodos que utilizaban, ¿verdad? También bastante drásticos. Digamos que había desesperación porque había muy poco dinero para hacer obras, pero hubieran podido buscar otros mecanismos, ¿verdad? No tan, que no afectaran tanto, ¿verdad? Que no coaccionaran tanto a la población, ¿verdad? Entonces, ahí sí que no,
por eso no le fue tan bien a Mariano Galvez, ¿verdad? No tenemos comentarios, preguntas. Ah, eso ya fue en el segundo. Sí, en el segundo, fíjese, Marta. Ujú. Sí, lo reeligieron. Es que fíjense que en esa época no votaba la población, sino que era el Congreso el que votaba para renovar al gobernante. Por eso ellos lo reeligieron. Pero sí, ya no concluyó su segundo periodo, ¿verdad? Ya se tuvo que salir del país, se fue para México. Fíjese, vamos a ver, Marta, porque fue, sí, del 31 al 35 fue el primero. Sí, pues 4 años. Ajá. Entonces el siguiente tenía que haber sido como al 40, ¿verdad? No. Sí, pues tendría que haber terminado hasta 1840. Ujú. Bueno, jóvenes, entonces aquí nos vamos a quedar. Yo creo que ya no hay comentarios. Entonces nos vemos la próxima semana en la clase. Ahí para avanzar con don Rafael Carrera. Muchas gracias, Marta. Sí, realmente es bien interesante. Son interesantes sus propuestas, ¿verdad? Ujú. Gracias, Dairi. Bueno, entonces cuídense bastante, que tengan un bonito descanso.